perdón, 7 proyectos en este proceso. A grabar. Si alguien se suma en el camino, que por ahí viene más tarde. Pero vamos a ir primero por el devocional. El devocional que tenemos para compartir es sobre el, el método de Jesús, ya el último devocional sobre el método de Jesús. Y supervisión, uno de los puntos del método de Jesús es que siempre Jesús demandó, eh, demandó que rindan cuentas. Podemos decir, rendir cuentas es parte del método del discipulado, ¿sí? Por eso lo llamamos, mantuvo a sus discípulos responsables. Por ahí, para entender bien la frase, no es que mantuvo a los discípulos en una actitud responsable, de que son responsables en su trabajo, responsables en la universidad, sino que los mantuvo en una actitud responsables el uno hacia el otro, responsable hacia Jesús, responsable hacia sus compañeros, eh, porque muchas personas confunden, yo soy muy responsable porque eh, cumple más o menos las cosas que tienen que ver, pero no rinde cuenta a nadie. Y no se trata de que Jesús los mantuvo responsables en su tarea, sino el uno hacia el otro. Muchas veces Jesús a los discípulos los confrontó, los desafió, le hizo preguntas para saber si entendían o no entendían, les mostró problemas para que los resuelvan, a ver cómo los resolvían. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando están pidiendo que no había para comer y que los discípulos dicen que vuelvan a sus casas porque no hay para comer, y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Pero después, cuando termina toda la actividad, Jesús los lleva en la barca, cruzan el río, hay una tormenta y vuelve a generar una confrontación hacia ellos. Así que vemos a Jesús que parte del discipulado es buscar esa responsabilidad mutua, ese ida y vuelta, esa rendición de cuentas. Eh, Nos cuesta mucho rendir cuentas cuando hay situaciones, por ejemplo, que tengo que rendir cuentas de lo que hago. No muchos ejemplos, pero vale, un ejemplo hace poco que una persona estaba aceptando el desafío para iniciar un grupo, para empezar un proceso de discipulado. Y lo que me preguntó fue, yo no le quiero dar información a nadie de lo que estoy haciendo. Yo voy a hacerlo y listo. Me dice así, ¿no? Como que tenía vergüenza o tenía una especie de recelo de compartir lo que hacía. Yo voy a evangelizar, yo voy a hacer mi grupo, pero no quiero estar dándole cuentas a nadie de lo que hago. En el fondo, parecía que quiere hacer las cosas que Dios quiere hacer discípulo, pero no quiere responder a nadie. Pero en realidad, ¿qué tipo de discípulo puede hacer una persona que no está dispuesta a responder a nadie, que no está dispuesta a ser responsable delante de otros? Jesús se mantuvo responsable delante del Padre, Jesús se mantuvo responsable delante de los discípulos, pero también lo vemos a Jesús manteniéndose responsable delante del sacerdote, delante de los gobernantes. Entonces, es parte del discipulado conseguir la rendición de cuentas, el, conseguir que las personas
aprendan a tener un espacio donde puedan rendir cuentas. Bueno, ustedes en la hoja tienen, en la hoja que se les dio, tienen un módulo que dice, bueno, como un péndulo, ¿no? Hago todo lo que me dicen y obedezco 100% lo que me dicen. Soy una persona que obedece 100%, sin discutir, sin reproche, ¿sí? Entonces decimos, oh, qué buena persona, es obediente 100% a lo que le dice. Por un lado, está bien que seamos obedientes, que nos mantengamos en sujeción, pero el discipulado no es que yo obedezco 100% lo que me dice, sino soy responsable 100% de lo que hago. ¿Por qué? Porque muchas personas después que van, por ejemplo, van a abrir un grupo y dicen, bueno, me fue mal, pero el pastor me mandó acá. Yo obedecí. Entonces la culpa de que le fue mal fue el pastor, no fue la persona. No asumió su responsabilidad. Obedecemos porque tenemos una actitud sumisa, pero somos responsables de lo que hacemos. Esa es la diferencia de una persona que es responsable mutuamente. Cuando digo que sí, asumo la responsabilidad. Pero muchas personas dicen, bueno, lo voy a hacer pastor por obediencia, dice. Total, si va mal, no es culpa mía, sino del pastor o del líder que me dijo que lo haga. Esa es la obediencia ciega o la obediencia eh, que no, que no asume la responsabilidad. Pero también está la otra parte, el extremo contrario, es que dice, a mí nadie me va a dar órdenes, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, a mí nadie me va a enseñar o me va a estar corrigiendo. Yo voy a hacerlo a mi manera, yo 100% autónomo, ¿sí? Y hoy en día es como que es la que también está mucho en el mundo, en el sistema, que dice, vos tenés que ser 100% autónomo, no dependas de nadie, hace tu vida, que entonces la autonomía está mal y no, porque la autonomía significa que uno aprendió a ser responsable, pero el discipulado no busca la autonomía de la persona como un ser individualista, ¿sí? No existe el discipulado individualista, sino que el discipulado en Jesús busca la relación responsable en una comunidad, en un grupo, en una iglesia, en un entorno. Si no aprendemos a respetarnos, a amarnos acá, y bueno, no vamos a poder pasar al siguiente nivel de respetarnos y amarnos en la eternidad. Por eso la responsabilidad autónoma de una persona no existe en el discipulado. El discipulado es una responsabilidad en comunidad. Por eso muchas veces dice la Biblia, ¿no? Que nos convertimos por una decisión personal, pero caminamos por una decisión de caminar en comunidad. ¿Sí? No hay el evangelio de la persona que anda sola, ¿sí? No existe eso. Esa persona se puede llegar a una gran sorpresa cuando venga el Señor y dice, no, vos no sos parte de mi iglesia. Por eso el discipulado es un desafío de una vida que rinde cuentas. Bueno, ustedes en el devocional tienen unas preguntas sobre cómo ustedes reaccionan ante el liderazgo, cuál es su reacción ante las personas que le dicen lo que tienen que hacer, en qué actitud hacen lo que tienen que hacer, porque algunos pueden ser confrontados en este momento que dice, bueno, yo hago para no tener problemas, pero no está siendo responsable de lo que está haciendo, porque delante de Dios, Dios te va a pedir cuenta, pero también la persona te va a pedir cuenta de con qué actitud hacemos las cosas. Así que el discipulado es una relación de responsabilidad mutua. En el punto donde nos encontramos en el discipulado es cuando
rendimos cuentas. Cuando usted se sienta con un discípulo y le ayuda a rendir cuentas, usted está siendo un discípulo de Jesús. ¿Sí? Bueno, lo siguiente que Jesús usó para el discipulado, el método de Jesús, fue la reproducción, que es el último paso del método de Jesús. Dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, según Juan 15:16. La evidencia del discipulado, que el discipulado está entrenado, que el discipulado realmente fue eficiente, no se trata de que tengas un discípulo que venga todos los domingos y se siente en la primera fila. No, no es la evidencia que asiste y se siente en la primera fila, porque te dice todo el tiempo, sí, pastor, sí, pastor. La evidencia de un discipulado es que ese discípulo se multiplica. Si vos tenés una persona que le estás ganando, que ya pasó 2 meses, 3 meses, 4 meses, le estás hablando, estás ministrando, y esa persona nunca mostró una actitud de reproducir lo que recibió, entonces hay que rever qué parte no entendió del Evangelio. Es decir, no, paremos. El Evangelio produce vida y la vida produce multiplicación. O no entendió el Evangelio, o no está realmente enfocado en seguir a Jesús, o no está tomando decisiones en las que está comprometiéndose en seguir a Jesús. Entonces un discipulado correcto evalúa. Dice, bueno, a ver, ¿con quién estás hablando? ¿A qué persona le estás contando lo que Jesús hizo en tu vida? ¿Con quién te has sentado a orar por esa persona? ¿Has visitado a alguien con necesidad? ¿Has ido a un lugar para hablar de Jesús a otro? ¿Estás invitando personas al grupo? ¿Y abriste tu casa para que tu familia también reciba el mensaje? Y si esas personas no están logrando reproducirse, tenemos que ver cuál es el problema de fondo. Decir, bueno, quizás no entendió el mensaje del perdón, de la liberación de sus pecados. Quizás todavía se siente culpable, por eso no va a invitar a nunca a nadie si se siente que Dios lo condena. Quizás recibe el amor de Dios, pero no ha entendido el compromiso de seguir a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que buscar que la persona se reproduzca. Pero también nosotros como discipuladores no tenemos que enfocarnos en solamente esa persona que estamos discipulando, sino que a través de esa persona siempre tenemos que mirar los discípulos que vendrán después a través de esa misma persona. Es como nosotros lo discipulamos a uno, pero a través de él discipulamos las generaciones siguientes, a sus nietos espirituales, a sus amigos, a sus compañeros. Le estamos dando herramientas para que él pueda ganar a sus compañeros. Ah, bueno, le dije que invite nomás al grupo. Claro, si él invita a sus amigos al grupo, el que se multiplica sos vos. Pero si él logra ir con el mensaje a sus amigos, el que se multiplicó fue el discípulo. ¿Se entiende la diferencia? Si nosotros hacemos que las personas vengan, sea un evangelismo atrayente, que los centramos en el grupo, en la reunión, que vengan a la actividad, que vengan al culto, nosotros no estamos logrando que las personas lleven el mensaje a donde ellos están, a su trabajo, a su facultad, a su escuela. Por eso tenemos que ver detrás de esa persona que estamos discipulando, ¿quiénes están? ¿Están sus amigos? ¿Sabe cómo ganar a sus amigos? ¿Sabe cómo poder hablar de Jesús? ¿Sabe cómo contar el testimonio? ¿Sabe cómo escuchar? Si yo no le doy herramientas para que él vaya, encarne el mensaje, entonces esa persona no se va a reproducir. Y toda la reproducción que tenga, toda la multiplicación que tenga la iglesia va a depender del pastor, va a depender del líder. Así que hay que asegurar las metas y métodos que todos sean transgeneracionales. Si yo tengo un método de evangelismo, poder transmitirle a mis discípulos
para que ellos a la vez aprendan cómo transmitirle a sus nuevos discípulos, porque no somos la Coca-Cola del desierto o no sé, los genios del evangelismo, ¿sí? Tenemos que, si somos tan genios en haciendo algo, tendríamos que ver si la gente a nuestro alrededor lo hace también. Así que quizás en donde más necesitemos crecer es en esta área, aprender a que otros se reproduzcan. Veamos un discípulo. Piensen en un discípulo que tengan ahora en su grupo, una persona nueva, un contacto. Piensen en alguna persona que tengan, que hayan conocido esta semana, en estos meses, y que dicen, bueno, esta persona, ¿cómo logro que esta persona conquiste su familia? ¿Cómo logro que esta persona conquiste a sus amigos? ¿Cómo logro que esta persona alcance a sus vecinos? Bueno, primero, seguramente vamos a tener que ver que conozca bien el mensaje, que tenga un encuentro con Jesús. Segundo, que sepa cómo hacerlo, que tenga herramientas, que tenga conocimiento sobre la Biblia. Y bueno, y eso se trata un discipulado reproductivo. Siempre estoy pensando en cómo logro que esta persona conquiste, triunfe, alcance, dé fruto, se manifieste Cristo en sus vidas. Con ese pensamiento, nosotros nos centramos en equipar, en capacitar, en formar, en ministrar al discípulo para que él lo logre. Y no nos concentramos en la actividad, en que la buena música, en que el parlante, que el sonido, que esto, que lo otro, porque eso no reproduce discípulos, eso reproduce una actividad, que no está mal, pero si uno tiene discípulos que se reproducen, eso va a ser mucho más fácil generar actividades productivas. Bueno, vamos, este es el devocional, usted ahí, bueno, ustedes lo tienen en su PDF. Ahí entró Leo, Ivana. ¿Cómo está Leo? ¿Se cuenta? Bien. ¿Usted dónde están, Leo? ¿Plantando en Garupá también? Todo bien, ¿cómo andan? Bendiciones para todos. ¿Están en Garupá, Leo, ustedes? Sí, justamente nos sumamos tarde pues estábamos haciendo visitas, pero ya volvimos. Sí, estamos pastoreando en 7 hectáreas. Ah, bien, bien, buenísimo. Bueno, bueno, en el método del maestro, bueno, en todos estos módulos fuimos dando unos pasos del método del maestro. Hay un libro que se llama Plan Supremo de Evangelismo, y en ese libro están los mismos 8 pasos, y bueno, tiene un poquito más de profundidad, eh, más explicado, ¿no? Si por ahí después, si lo consigo ahí, le mando en PDF al grupo para que lo lean, pero, pero básicamente es lograr que el discipulado se convierta en el estilo de vida de la iglesia, ¿sí? Entonces, para eso, ustedes en la plantación de iglesia están haciendo discípulos, y esos discípulos son la base de la iglesia, son los pilares de la iglesia, son el ADN de la iglesia. Después, cuando la gente crezca, cuando se multiplique, cuando haya grupo, cuando haya todo eso, eso va a generar como la parte física, el templo y todo lo demás, ¿no? Bueno, ahora vamos al tema de hoy, que es el tema de, hoy tenemos los nuevos contactos y conversiones. Este ya es evangelismo relacional. Bueno, ya vimos el método, ya tuvimos el devocional.
Eh, ¿Algún testimonio que quieran compartir? Me estaban diciendo ahí, bueno, Hugo estaba contando que pudo conectar con un lugar, Trípoli, algo así. Y bueno, está bueno que se abren las puertas. Leo, ¿algún testimonio? Bueno, nosotros, para la gloria de Dios, con todo esto de la campaña Hasta lo último de mi tierra, fue muy, muy fructífero para la iglesia porque pudimos hacer muchos contactos y justamente hoy estuvimos haciendo visita de los nuevos contactos que se produjeron del evangelismo en Hasta lo último de mi tierra y la gente súper comprometida, súper dispuesta, emocionadas de poder formar parte de un grupo de la iglesia, digamos, y nada, como reabiertas a ser discipuladas y a querer formar sus bases en la fe. Y bueno, a nosotros eso nos animó muchísimo ver esa respuesta de parte de la gente. Qué bueno, qué bueno. Qué buenos contactos nuevos, con conversiones. Eso también, recuerden que tienen que tener su cuaderno de plantación y todos los contactos nuevos que hacen, todas las conversiones, y después eso mismo lo pasan al ABC, no con los nombres, pero con las cantidades. Dice, bueno, hicimos hasta el último de la tierra todo este mes y generamos, no sé, 20 contactos, 5 conversiones, y los nombres de esas personas, los datos, los teléfonos, todo en un lugar. Y después del ABC solamente pasamos el registro de los números, las cantidades. Así que bueno, eso les está pidiendo Melissa que les pasen, así vamos avanzando bien en el proceso. Bueno, nos metemos ahora en evangelismo relacional. Tengo algunos pensamientos que por ahí estaría bueno que lo meditemos. A ver, esto lo encontré en en un libro y dice, nos hemos dado cuenta de que la misión no es simplemente una actividad de la iglesia. La misión es más bien el resultado. Dice, nos hemos dado cuenta de que la misión no es una actividad de la iglesia. La misión es más bien el resultado de la iniciativa de Dios, enraizada en los propósitos de Dios de restaurar y sanar la creación. Si lo pensamos, cuando hablamos de plantar iglesia, eh, decimos, bueno, nuestra misión es plantar iglesia, pero en realidad nuestra misión es que el propósito de Dios de restaurar y sanar esa relación rota con el hombre se reconcilie con Dios. Esa es nuestra misión. Plantar iglesia es el resultado de cumplir esa misión. No que al plantar iglesia yo he cumplido la misión. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, y doy testimonio de muchas iglesias, templos que se han construido o que están vacíos o que están usándose para otra cosa, porque no se han multiplicado. ¿Por qué? Porque terminó de construir el templo, terminó de construir el lugar y pensó que ya cumplió la misión. La misión no se trata de eso. La misión es básicamente seguir el corazón de Dios. La iniciativa de Dios, ¿cuál fue? Que el hombre vuelva a tener una relación con Él, que el hombre sea restaurado. No solo el hombre, la creación sea restaurada. Entonces, si pensamos este principio, decimos, bueno, en la plaza de mi barrio donde estoy plantando iglesia, ¿la creación está restaurada? O está todo sucio, está todo roto? Si pienso en los niños de donde estoy plantando la iglesia, ellos están restaurados, tienen una posibilidad de restaurarse. Llevamos el Evangelio para restaurar, llevamos el Evangelio para que vuelva a haber una nueva esperanza. Y no llevamos el Evangelio para para una iglesia, para una actividad de la iglesia.
Así que pensamos a través de lo que nosotros consideramos muy importante. Si usted considera que lo más importante es la actividad de la iglesia no va a cumplir la misión. Pero si usted dice lo más importante es cumplir la misión, la iglesia surge de esa misión. El Padre dice, nos envió, así como el Padre envió a Jesús, nosotros somos enviados a cumplir esta misión. Dice, los primeros cristianos no se centraban en la iglesia, en el templo o en la comunidad, sino se centraban en seguir a Jesús y cumplir con su misión. La iglesia emergió directamente de allí, surgió. La misión de Dios es una actividad propia de Dios y no básicamente de la iglesia. Somos colaboradores de Dios y no al revés. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la plantación de iglesia? Estamos colaborando con Dios en cumplir su misión y lo que va a surgir de eso es una nueva iglesia. Hoy al principio, cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, dijimos que lo más importante de una iglesia que se planta es que está trayendo un nuevo espacio para cumplir la misión. Si la iglesia que se planta está pensando cómo cumplo la misión en este barrio, va a poder generar espacios que otras iglesias no han generado. Lugares, conversaciones, servicios, escuchas, actividades, recursos que en otros lugares no se han abierto. ¿Por qué? Porque una nueva iglesia que se planta, que está enfocada en cumplir la misión, logra verlos, logra descubrirlos. Y bueno, y este es el desafío de ustedes como plantadores, es poder ir a su barrio y decirle, la iglesia no es la meta, la iglesia es el resultado. La meta es cumplir la misión. Yo tengo que lograr traer un espacio donde la gente se reconcilie con Dios, donde haya restauración, donde haya propósito. Y eso puede surgir, no sé, en un merendero, puede surgir en un curso de costura, puede surgir en un fútbol, puede surgir en una comida, puede surgir en una charla, puede surgir de mil maneras. Y esa actividad propia de cumplir la misión nos va a llevar a un evangelismo relacional. El evangelismo relacional es un evangelismo que busca una conversación con las personas, una conversación de fe, una conversación de discipulado. Nosotros no buscamos que la persona acepte al Señor porque eso va a ser el propósito de mi evangelismo, que acepte el Señor. Un evangelismo de plantación de iglesia busca decisiones de fe, pero está buscando una relación de discipulado. Así que, ¿cómo podemos ver este evangelismo? Y lo podemos ver como una conversación. Empezamos diciendo, hablando sobre si le interesa hablar de Jesús, si la persona quiere escuchar un testimonio, si la persona quiere conocer más sobre la vida de Jesús, quiere descubrir más sobre Él, quiere seguirlo, quiere creer en Él. Es una conversación. Y esa conversación no se termina, continúa. ¿Aceptó? Bueno, hablamos más de Jesús. ¿Conoció a Jesús? ¿Querés seguirlo? ¿Querés servirle? ¿Querés ser enviado? Y empezamos esa conversación, continúa hasta lograr que esa persona sea un discípulo que se multiplique y él logre transmitir ese mensaje a otros. Bueno, eso básicamente es el desafío de un evangelismo relacional. ¿En qué cambia? En que nosotros estamos centrados en la misión, en la reconciliación, estamos centrados en que la persona sea restaurada. Y centrado en eso, nosotros queremos una relación, un vínculo. Y eso va a surgir, o como resultado, va a dar una nueva iglesia. Acá dice, ¿no? Segunda de Corintios 5, 16 al 21, que así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno, perdón, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Acá vemos el desafío de este evangelismo de plantación de iglesia. Somos llamados a reconciliar a las personas con Dios y esa reconciliación en un proceso de transformación, porque dice que ya no somos lo mismo, ahora somos nueva creación y esa reconciliación vuelve a despertar esa pasión de que somos embajadores de Cristo para poder hacer al mundo que vuelva a reconciliarse con Dios. Bueno, para eso tenemos herramientas. La herramienta número 1 que tenemos en el mensaje este de conversación, que ya lo vamos a ver en la siguiente herramienta, es aprender a contar el testimonio. Usted quizás ya sabe contar su testimonio, ya tiene práctica en contar su testimonio, pero recuerde que usted es el plantador que quiere plantar una iglesia que sepa alcanzar a las nuevas generaciones. Entonces, las nuevas generaciones de discípulos tienen que saber contar su testimonio. ¿Sí? Un testimonio, decimos que responde a 3 preguntas. Las primeras 3 preguntas, o sea, estas 3 preguntas que responde el testimonio es la primera, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Que dure 1 minuto la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Dice, contar de cómo te sentías antes de conocer a Cristo. Hay un lenguaje mundial, en cualquier parte del mundo los sentimientos son los mismos. El que siente enojo en China, en Japón, en Brasil, en África, enojo es lo mismo, tristeza es lo mismo, angustia es lo mismo. ¿Sí? Aunque no lo puedas decir las mismas palabras, pero hablar de cómo te sentías antes de conocer a Jesús. Después dice, no entrar en detalle de las andanzas, ¿sí? De cómo todo lo que hacías, ¿no? Cómo te portabas, lo malo que hacías, sino hablar de cómo vos te evaluabas, de qué sentías en esos momentos. Y recordar cómo eras antes de conocerlo, no solo lo que hacías, ¿sí? Era una persona amargada, maltrataba a mi familia, no escuchaba, ¿sí? Es 1 minuto, no 5 horas contando todo lo mal, todo lo negativo, sino 1 minuto. La siguiente pregunta que tenemos que contestar es, ¿cómo conocí a Jesús? ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo fue mi encuentro con Jesús o con el mensaje del Evangelio? ¿Quién me habló? ¿Hubo un pasaje, una frase, algo que me hizo recordar? Un punto importante de una amistad, un familiar. Recuerden que cuando nosotros contemos de cómo conocimos a Jesús, no contemos las partes místicas que solamente te pasaron a vos, porque la gente va a decir, a mí nunca me va a pasar eso, nunca me va a aparecer un ángel, nunca oí una voz, nunca voy a entrar a una iglesia. Entonces, obviamente que las partes que son muy únicas de tu testimonio, no hace falta contarlas, pero sí que escuchaste el mensaje, sí que hubo un versículo, sí que hubo una invitación, sí que sentiste el amor de Dios, o sea, esas cosas sí, porque todo el mundo que escuche el mensaje va a sentir o va a recibir lo mismo. Quizás no va a ver una nube, no va a sentir un fuego, pero sí va a poder percibir lo mismo. Recuerden los términos evangélicos
los detalles, evitar que sea un discurso que la gente, solamente la gente de la iglesia lo entienda. Hablar con un término que todo el mundo lo entienda. Eso pasamos al tercer paso, que es cómo, o sea, qué sucedió después de conocer a Jesús. ¿Qué sucedió después? Los primeros cambios, los sentimientos, las dudas, el temor, la felicidad, la paz, todo. ¿Qué sucedió automáticamente después? Pero no quedarse en lo que sucedió hace 20 años, sino decirle, bueno, lo que sucedió ese tiempo fue esto, pero ahora lo que Dios está haciendo en la actualidad, ahora, antes de venir acá, esta semana, hace un rato, esto es lo que sucedió ahora, porque la persona tiene que ver que ese testimonio sigue vigente y no un testimonio de hace 20 años, pero ahora estoy apartado, pero ahora no oro, no tengo, no, la gente quiere saber qué es lo que Dios está haciendo ahora. Así que eso sería la parte del evangelismo, el testimonio. Bueno, ahora ven una parte un poquito más complicada, pero básicamente porque nos da una especie de proceso para generar un evangelismo relacional. Primer paso para un evangelismo relacional es poder identificar a la persona. Identifique y relaciónese. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que el método del maestro era, el primer paso del método del maestro es selección, elegir, enfocarnos? Identifique, busque el análisis de su comunidad, recorre el barrio, encuentre, descubra, identifique a la persona. Esos son los contactos. Por ejemplo, identificamos al almacenero, cómo se llama, eh, cómo se llama su negocio, cómo está su familia. Me intereso por la persona, pregunto, conozco, no sé, a una persona en la plaza, le identifico, aprendo su nombre. Si queremos ganar gente que de cero, que no conoce a Jesús de nada, que no fue una campaña, que no fue a ningún lado, y queremos lograr romper ese hielo, necesitamos lograr identificar a la persona. Es estudiante, está acá, como lograr una conexión. Pero también relacionarse. Si identifiqué al almacenero, identifiqué a la persona de la plaza o identifiqué a un estudiante, relacionarme. ¿Eh? Si aprendí su nombre, conocerlo. Una vez que ya me identifiqué y me relacioné, paso al segundo paso, que sería compartir su testimonio. ¿Sí? Entonces voy un día, ya le saludo, don Pedro, ¿cómo anda? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va la familia? Ya me identifiqué que soy un plantador de iglesia, me identifiqué que soy alguien que viene acá para poder compartir el mensaje de Jesús. Entonces, cuando ya me identifiqué, la persona ya me relacioné, le pregunto si quiere escuchar por qué estoy acá. ¿Sí? Muchas personas dicen, ¿por qué estás acá? Te van a preguntar directamente. Y usted que le va a decir, no, me mandó el pastor, estoy plantando mi iglesia. Acuérdense que plantar la iglesia es el resultado. Nosotros estamos ahí para cumplir la misión de Dios. Entonces usted dice, no, yo vine acá porque estoy cumpliendo una misión. La misión de reconciliar a Dios, porque así yo me reconcilié con Dios. Y ahí le cuenta su testimonio. El tercer paso es, después de contar el testimonio, presentar el Evangelio, que es el mensaje del Evangelio, por qué esa persona tiene la oportunidad de recibir el Evangelio. Y la invitación, primera invitación intencional es si la persona, después de haber escuchado el testimonio y el mensaje, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere recibir a Jesús? ¿Quiere creer en Jesús? Y si la persona dice que sí, pasamos y le invitamos a un grupo. Si la persona dice que no, le decimos si quiere escuchar más o quiere interiorizarse más y le invitamos a un grupo. ¿Sí? Entonces pasamos al quinto paso,
que es invitar a un grupo para que conozca más de Jesús. Si dice que no, lo invitamos a un grupo para que conozca más. Si dice que sí, lo invitamos a un grupo para que conozca más. ¿Sí? Porque se acuerdan que nosotros no buscamos una decisión de fe, nosotros buscamos una conversación de fe. Si la persona dice que no, le invitamos a seguir conversando. Si la persona dice que sí, le invitamos a seguir conversando. Ahí tenemos la herramienta de preparando el evangelismo. Lo identificamos, nos relacionamos, llegado el momento, preparamos el testimonio, lo compartimos. Después que compartimos el testimonio, le decimos, y esto yo lo recibí porque el mensaje del Evangelio es el siguiente, que Dios nos amó, que hemos pecado, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y que él cree en él y le recibe, será perdonado y recibe la vida eterna. Le presento eso, ¿vos querés recibir a Jesús? ¿Querés creer en él? Me dice que sí, le invito a un grupo. Me dice que no está, todavía no entiende. Bueno, ¿querés conocer más de Jesús? Vení, te invito a un grupo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un mini ayuda, ustedes lo tienen ahí en su hoja, como para tener un repaso y no tener un evangelismo sin evangelio, ¿sí? Porque a veces tenemos mucho evangelismo por todos lados, pero el mensaje del evangelio muy poco, ¿no? Porque nos centramos en otras cosas. Cada vez que logramos tener una conversación, hablamos del evangelio, ¿sí? Bueno, pues le hicimos bien. Estamos los mismos de siempre, no se agregó más nadie. Bueno, ahí están, ahí estamos. ¿Qué les parece? O sea, básicamente evangelismo, todos hemos hecho evangelismo. Bueno, Hugo seguramente está trabajando en Resistencia, bueno, Nathan, Meli, han estado trabajando mucho en evangelismo, han estado en comisión del maestro. Pero si queremos plantar una iglesia, que venga gente que nunca fue a ninguna iglesia, o que venga gente que nunca se, se abrió a la fe, tenemos que pensar en términos de cumplir la misión y no en términos de plantar una iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos qué forma va a tener la iglesia que estamos plantando y no sabemos por qué, porque la forma de esa iglesia lo va a dar los discípulos que tengan. Entonces tenemos que pensar en razones y bueno, ¿cómo logro conectarme con estas nuevas personas, con este barrio, con este grupo, con estos jóvenes? ¿Cuál es el punto? ¿Dónde puedo conectarme? Cuando me conecto, me identifico y también logro una conexión con la persona. Su nombre, eh, un vínculo por ahí, como tenía ahí que decían Melissa, que ya había gente que tenía un vínculo, que estaba. Bueno, una vez que tengo que llevarlo al Evangelio, porque lo que cambia las vidas no son los programas, no son la música, ni siquiera las predicaciones, ni un gran predicador. Lo que cambia vida es el mensaje del Evangelio, que la persona vuelve a Cristo confiando de que es suficiente para su vida y que puede perdonarla y que puede recibirla y que puede amarla. Si esa persona se reconcilia con Dios, nosotros la involucramos en un grupo para hablar más de Jesús, ¿sí? Para hablar más de Jesús, para hablar más de su conocimiento y su encuentro con Dios. Así que bueno, y eso va a llevar una conversación que no se termina después de haber orado, de haber aceptado a Jesús. Bueno, listo, ya aceptado a Jesús, pasemos a otro tema, pasemos al diezmo, pasemos a los 5 puntos de un creyente, el ABC del creyente. Porque eso usa una iglesia establecida. Una iglesia establecida tiene un camino, un recorrido para las personas. Pero una iglesia que se está plantando tiene relaciones profundas, grupos.
Y en esos grupos se va a ir, la dinámica de crecimiento es como a través de una conversación, ¿sí? Y bueno, por eso va a llevar que cada grupo necesite, a medida de ese proceso, va a ir necesitando que la conversación sea más profunda, como un discipulado intencional, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo voy a parar la grabación si no sea, no es más larga?